¿Sabías que millones de personas se arrepienten tarde en la vida de no haber pensado en su retiro? ¿Te imaginas llegar a los 70 años y no poder dejar de trabajar? No porque no quieras, sino porque no puedes. Hoy te voy a hablar acerca de cómo crear tu plan de retiro y sobre todo la importancia de empezar ahora mismo, sin importar tu edad. Porque si no haces esto, es probable que tu futuro lo decida alguien más y no tú. Si quieres ser parte de las personas que alcanzan la libertad financiera y no dependen de una mísera pensión del gobierno, quédate en este video. Porque te voy a explicar cómo puedes crear tu plan de retiro según tus objetivos, tus ingresos y tu edad. Primer punto, el problema. El problema es que cada vez más personas llegan a su vejez sin un fondo de inversión o con un fondo de inversión pero que no les permite cubrir las necesidades de su día a día. Según Univision, más del 40% de los adultos mayores no tienen los ahorros suficientes para su retiro. Y lo más triste no es solo esta falta de dinero, es el arrepentimiento que puede venir después, especialmente cuando esa persona pudo haber hecho algo en el pasado para evitar la situación en la que está en ese momento. Muchos creadores de contenido dicen que nunca es tarde para invertir, que a cualquier edad es buena idea. Y yo, en este canal, digo lo contrario. Llega un punto en la vida en el cual ya es muy tarde para invertir. No lo digo yo, lo dicen los números. Y tenga en cuenta que usted no tiene que vivir con esos arrepentimientos porque está en edad de poder hacer algo. Punto número 2. ¿Qué es un plan de retiro? Un plan de retiro no es algo complicado. Básicamente es una estrategia de ahorro e inversión para que en el futuro se pueda vivir de la rentabilidad que da ese dinero sin depender de un sueldo. Eso incluye saber cuánto dinero necesitas para retirarte, estimar cuánto debes ahorrar o invertir cada mes, elegir instrumentos que te permitan conseguir esa rentabilidad y mantener ese plan con el tiempo. Y no se necesita tener grandes cantidades de dinero, lo único que se necesita es empezar lo más pronto posible. Punto número 3. ¿Cuánto dinero necesito para retirarme? Mucha gente tiene confusión con respecto a esto, pero aquí lo vamos a calcular de una manera sencilla. Primero vamos a calcular nuestro gasto mensual, y esto obviamente depende de cada persona. Una vez cada quien haya calculado su gasto mensual, se va a multiplicar por 12 para saber su gasto anual. Y el resultado de esa operación es la cantidad de dinero que necesitamos generar anualmente de nuestro capital total. Y esto se consigue gracias a los intereses que generemos de nuestro capital, en la cual podríamos asumir una rentabilidad promedio de un 10% anual, la cual es relativamente sencilla de conseguir. Vamos a hablar de esto más adelante. Continuando, tendríamos que nuestro gasto anual se tendría que multiplicar por 28,5. Y el resultado de esta operación es la cantidad de dinero que se necesita para poder retirarse. Para dar un ejemplo, asumamos que una persona que vive en Latinoamérica calcula que con $800 mensuales son suficientes para cubrir su costo de vida mensual. Entonces, esa persona tendría que multiplicar 800 por 12, lo cual da 9.600. Esos serían sus gastos anuales. Ahora se tendrían que multiplicar esos 9.600 por 28,5. Esto para saber el monto total que esa persona tendría que tener ahorrado. Y el resultado son $274,000. Para muchas personas esta cifra puede que les parezca muy grande y que sea imposible llegar a esta. Pero hay que tener tranquilidad. Ese es precisamente el valor de un plan de retiro, que se puede empezar a construir con el tiempo. Gracias al interés compuesto es mucho más sencillo llegar a esta cifra. Y podemos calcular cuánto se tiene que ahorrar e invertir de manera mensual para llegar a esa cifra. Para efectos de este video vamos a asumir que la edad de retiro van a ser los 65 años, pero esto se puede modificar según cada persona. Es importante mencionar que una vez lleguemos a esta cantidad de dinero, solo retiraríamos el 3,5% de este dinero de manera anual y de los intereses que generemos. ¿Y por qué este 3,5%? Básicamente porque está comprobado estadísticamente que al tener al menos un 75% del portfolio en renta variable, lo que viene a ser básicamente acciones y fondos indexados, de los cuales vamos a hablar en profundidad más adelante, con una certeza del 100% ese dinero alcanzaría para al menos 40 años de pensión. Y con una certeza del 97% ese dinero alcanzaría para al menos 60 años de pensión. Es decir, una persona que se retire a los 65 años tiene asegurada su pensión hasta los 115 años, edad la cual está muy por encima del promedio de vida. Y todo esto gracias a retirar este 3,5% anualmente. Y voy a enfatizar en dos beneficios que podemos obtener al llegar a este monto total. El primero es que el dinero no se acaba ni se devalúa, ya que con la estrategia de inversión que voy a mostrar a continuación estaríamos obteniendo aproximadamente este 10% de forma anual, pero yo hice los cálculos pensando en que solo obteníamos un 7% de manera anual. ¿Y por qué un 3% menos? Básicamente porque este suele ser el valor de la inflación promedio en dólares, pero ya está descontada el cálculo.
Es decir, la cantidad de dólares que nos llegarían en ese momento a nuestra cuenta bancaria serían mayores a $800. Pero las cosas que podríamos comprar con esa cantidad de dinero equivaldrían a $800 actualmente. Entonces decir cosas como, no, es que no tiene sentido invertir porque de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, ese dinero no valdría casi nada. Son puntos de vista que no son válidos porque ya está descontada la inflación. Y el segundo beneficio es que tendríamos una gran cantidad de dinero ahorrado, que si bien es cierto la idea es no gastarlo ya que es la fuente de nuestro salario, en caso de que ocurra alguna gran emergencia podríamos acceder a este dinero en cualquier momento, lo que brinda muchísima paz y seguridad. Antes de continuar con el video, si les está gustando o les está pareciendo interesante, me ayudarían muchísimo dejando su like y suscribiéndose. El cuarto punto sería acerca de cómo puedo empezar a crear este fondo de emergencia. Lo mejor sería intentando ahorrar un monto fijo de manera mensual, el cual varía dependiendo de la situación de cada persona, pero el cual yo recomiendo que sea al menos un 15% del salario neto de esa persona, e ir invirtiendo ese dinero en activos que generen la rentabilidad del 10% que estamos buscando. Brevemente, los principales activos de bajo riesgo y seguros en los cuales podemos invertir a largo plazo serían los bonos y las acciones. Específicamente dentro de las acciones tendríamos los fondos indexados o los ETFs, los cuales básicamente son lo mismo. Ya he hablado de estos en otros videos por si les interesa verlos y aprender más acerca del tema. El punto es que estos fondos de inversión replican el movimiento de un índice bursátil. Y básicamente un índice bursátil, para no complicarse mucho, es el rendimiento promedio que se obtiene de un grupo de empresas. El principal es el S&P 500, el cual está conformado por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Otro muy famoso en el cual yo invierto personalmente es en el VT, el cual replica el rendimiento promedio de las 9.000 empresas más grandes del mundo, por lo cual está súper bien diversificado. En general, las acciones y los ETFs suelen ser más volátiles que los bonos, pero también ofrecen mayores rentabilidades en el largo plazo. Con eso quiero decir que una persona joven que tenga entre 20 y 40 años debería invertir principalmente en acciones, y una persona que tenga más de 50 años debería ir rotando poco a poco una parte de su capital a bonos para darle una seguridad y una estabilidad a su portafolio. Y gracias a esto habría una menor fluctuación en el valor de su capital total. Volviendo con las acciones, el rendimiento promedio que podemos obtener de estas es de un torno a un 9-10% anual, que es precisamente lo que estamos buscando. Traigo como ejemplo el VOO, el cual es un ETF que replica al S&P 500, el cual mencioné anteriormente. Si nos vamos a la página oficial, podemos irnos a la parte de rendimientos y vemos que en este año ha generado un 8,2%. En los últimos 3 años ha generado prácticamente un 9% y en promedio en los últimos 5 años ha generado un 18,5%, siendo esta una excelente rentabilidad que no necesariamente tiene que replicar todos los años, que en los últimos 10 años ha generado una rentabilidad promedio de un 12,4%, la cual es superior a la rentabilidad que estamos buscando. Y ahora vamos a hacer un breve ejemplo de la importancia de este 10% que a muchas personas les parecerá muy poco, pero realmente con el tiempo puede llegar a generar grandes cantidades de dinero. Asumamos el ejemplo que una persona quiere empezar a invertir. Esa persona empieza sin capital y decide invertir mensualmente $100, es decir, $1,200 anualmente. Y esa persona tiene 25 años, pero se quiere retirar a los 65 años, es decir, tiene 40 años para invertir. A una tasa de interés del 10%, esa persona conseguiría, invirtiendo $100 al mes, $584,000. Restando la inflación, estos $584,000 tendrían un valor real de $256,000. Es importante mencionar que si esa misma persona decide empezar a los 35 años en vez de a los 25, tendría 10 años menos en los cuales tiene para invertir, y la cantidad que conseguiría sería menor. Tendría que aportar prácticamente el doble para conseguir una cantidad similar. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos con el punto más importante y el que la mayoría de personas quiere saber. ¿Cuánto dinero tengo que ahorrar de manera mensual para poder retirarme? Como vimos, esto depende del costo de vida, el cual depende de cada persona, y de la edad en la que esa persona se quiera retirar. A lo mejor hay alguien en este video que le interesa saber cuánto dinero tiene que ahorrar mensualmente para retirarse a los 40 años, y gracias al siguiente cálculo lo puede saber. En la descripción de este video voy a dejar un enlace para que puedan acceder a esta calculadora. Nos permite calcular según nuestro contexto personal cuánto tendríamos que invertir de manera mensual para poder retirarnos. Es una calculadora creada por Juan David de Aprende a Invertir, el cual es un excelente inversor. Vamos a continuar con el ejemplo de la persona que ocupa $800 al mes. Pondríamos los $800 o la cantidad que usted considera que necesita para retirarse mensualmente. En cuanto al paso 2, tendría que poner la tasa de retorno estimada, que es un 10%, y la inflación un 3%. Se puede poner de esta manera o poner un 0% de inflación y un 7% de tasa de retorno estimada. La edad actual, vamos a asumir una persona primero que tenga 25 años y que se quiera retirar a los 65 años. Y asumiendo que esa persona no tiene ningún capital inicial. Dándole a calcular, tendríamos que esta persona tendría que invertir $104 al mes para poder retirarse.
Ahora, una persona de 35 años, por ejemplo, tendría que invertir $225 al mes. Una persona de 45 años tendría que invertir $527 al mes. Como vemos, a medida que la persona tiene una mayor edad, mayor es el monto que tiene que invertir para llegar a su objetivo de retiro. De aquí viene la importancia de empezar a invertir lo más pronto posible. Es importante mencionar que si actualmente por una razón financiera personal no puede invertir este monto de manera mensual, no importa. Lo más importante es tener clara la información compartida en este video para que cuando pueda ahorrar un porcentaje de sus ingresos los invierta en su retiro. Por todo lo mencionado en este video, vemos la importancia de crear un plan de retiro, por la seguridad que nos da y porque nos permitiría a nosotros y a nuestros familiares tener una vida digna financieramente hablando en caso de que lleguemos a ser adultos mayores. Recuerde que el tiempo no se detiene y que planificar su retiro es uno de los mayores actos de responsabilidad y de amor propio que puede hacer. Si les gustó el video, les pareció interesante, no olviden dejar su like y suscribirse para seguir aprendiendo acerca del mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.